tardes ya. No me voy a extender mucho porque está todo tan interesante que nos vamos alargando. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por haberme invitado. Para mí es un auténtico placer estar aquí hoy y poder disfrutar de estas ponencias. Hace muchos años diagnosticaron a mis hijos de celiaquía. Yo llevaba 20 años trabajando en nutrición y cuando comencé a implantar la dieta sin gluten entré en shock porque me di cuenta de que una dieta que a priori podía ser sana se había convertido en una dieta restrictiva, era la antidieta. Y entonces decidí centrar todo mi esfuerzo en dedicarme, dejé las legumbres, el aceite de oliva, todo lo que me dedicaba y centrarme en la dieta sin gluten. Por eso, además, quiero dar la enhorabuena, felicitar a los organizadores por haber hecho una mesa de dieta sin gluten en una jornada de celiaquía. Eso es un paso importantísimo, porque como ya habéis visto, hay muchísimos estudios, muchísimos grupos de investigación buenísimos trabajando en celiaquía. Se ha avanzado mucho en el diagnóstico en los últimos 50 años sobre todo, pero de dieta sin gluten había muy poquito, muy poquito. Y cuando intenté empezar con este tema, tuve la suerte, claro, necesitaba pacientes, necesitaba un hospital. Contacté con el materno infantil y tuve la gran suerte de que me contactaron con entonces un chico residente que tenía interés en residente de pediatría, tenía interés en hacer la tesis, y era Rafael Martín Massot. Hoy, bueno, he seguido orgullosa su crecimiento profesional y creo que hoy en día es uno de los que más sabe de enfermedad celíaca, de dieta sin gluten, ahora nos lo va a demostrar seguro. Una persona brillante desde el punto de vista profesional y personal. Más adelante también comenzamos a colaborar con Víctor Navas, a que también le estoy inmensamente agradecida. Los estudios que estamos haciendo desde la Universidad de Granada son gracias a nuestra colaboración con el Hospital Regional de Málaga. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por el interés en el tema, sobre todo en la dieta sin gluten, que es a lo que yo me dedico. Y bueno, en primer lugar les voy a presentar a la primera ponente, María del Carmen Vázquez. No tengo la satisfacción de conocerla, espero que nos podamos conocer. Sé que llevan muchos años trabajando en el tema desde la enfermería, que es otro punto también importantísimo, que desde ahí se trabaja en este tema. Y espero que nos enseñe mucho. Bueno, y no me entretengo más, luego les presentaré a los siguientes. Muchas gracias. Mari Carmen, ¿dónde está Mari Carmen? Bueno, buenas tardes. Ya se ha archivado Víctor, que ha sido lo primero que ha soltado, que no me gusta nada un micrófono, que soy capaz de hablar días enteros sin parar, pero no me gustan los micrófonos, así que espero que entiendan que se me note algo nerviosa a pesar de los años que llevo hablando de la dieta. Por supuesto, como el resto de los ponentes, hay que agradecer que se nos haga un espacio aquí. Rafa ha sido quien me ha liado, pero bueno, estoy realmente agradecida porque sabe que estoy trabajando desde hace muchísimo tiempo en llevar esto a la práctica, porque creo que educar a un paciente recién diagnosticado o que lleva años diagnosticados pero sin hacer la dieta correctamente, pues es un derecho, igual que tiene cualquier otra persona a la que se ha diagnosticado un problema de salud crónica. Sí, seguro que si les pregunto qué es una dieta sin gluten, ya se ha comentado que depende de dónde estés, vas a ver si es complicada o no es complicada. Vas a pensar que es algo fácil o vas a tener no la mala suerte, sino el inconveniente de que al llevarlo a la práctica no es algo fácil. Es bastante complicado, sobre todo en el mundo en el que nos movemos, porque estamos hablando de una dieta y todos terminamos comiendo fuera de casa, más tarde o más temprano. Por eso me gustaría trasladar la importancia que tiene de hablar de dieta sin gluten y de educar al paciente en la dieta sin gluten, en ese tratamiento, pero para que me entienda, no contesten a qué es una dieta sin gluten ahora, sino cuando termine de hacer la ponencia. Y para eso quiero que todos, incluso los que no tienen el diagnóstico hecho, los que no viven en primera persona ese diagnóstico de celiaquía, se metan bajo el mismo paraguas y piensen que vamos a comer todo sin gluten porque lo necesitamos. El hecho de confirmar un diagnóstico de celiaquía pone encima de la mesa
un problema de salud crónico y esto no lo tenemos que olvidar nunca. Ya se ha mencionado que no es solamente en el momento de empezar, sino que el seguimiento habría que hacerlo de por vida. Y hay que hacerlo de por vida porque ese tratamiento es complejo. Y llevarlo a la práctica, pues como hemos dicho, depende del sitio donde estés viéndolo, pues lo ves más o menos fácil. Si te ha tocado ser un paciente o familiar de un paciente, todos son dudas. Teresa ya lo ha comentado y creo que todos somos conscientes de ello. Pero yo lo voy a tratar desde el punto en el que me encuentro. Yo soy enfermera, como ha dicho Teresa, y mi objetivo desde hace muchos años es conseguir que ese paciente, esa familia, esa población que se ha diagnosticado de celiaquía pueda manejar el tratamiento de manera correcta, pero además de manera autónoma, no tenga que estar continuamente preguntándole a todo Dios si puede comer, qué lleva o qué no lleva. En base a esto es en lo que estamos trabajando o lo que estoy trabajando en el hospital donde llevo ya más de 20 años. Lo que intento de trasladar a cualquier otro sitio, a cualquier hospital, a cualquier centro de salud. ¿Qué estrategia tengo que seguir para darle respuesta a esa problemática que se encuentra la familia y el celíaco cuando se ha diagnosticado? Pues me tengo que centrar en qué necesidades genera ese tratamiento. Lo primero que hago es valorar qué tipo de dudas va a tener esa población, qué barreras va a encontrar y intentar de dar la respuesta desde un punto de vista profesional. Desde enfermería voy a hablar en todo momento porque soy enfermera, pero siempre tenemos que tener en cuenta que un profesional de la salud es el que debe de atender a un paciente celíaco diagnosticado. Si yo tengo que dar respuesta a unas necesidades, lo primero que me tengo que plantear es qué necesita un celíaco. Y desde mi punto de vista, lo que necesita un celíaco es adquirir una serie de competencias para que pueda afrontar esos requisitos que tiene el tratamiento, que no son nada fáciles de llevar a la práctica. Y no olvidar en ningún momento, y en eso quiero hacer especial hincapié, no se puede diagnosticar a un paciente, darle una etiqueta de sin gluten y que se busque la vida. Y desgraciadamente esto sigue pasando. La labor de las asociaciones está siendo fundamental, pero desde mi punto de vista, yo soy también asociada porque tengo personal celíaco en casa, es un problema de salud y tiene que tener una respuesta de las instituciones sanitarias. Si esto es un problema de salud crónico, el seguimiento tiene que ser sí o sí, porque yo no puedo entender que se le dé respuesta en un primer momento cuando un paciente se diagnostica y esto es de por vida y evidentemente las necesidades van a variar, no solamente de un celíaco a otro, sino del mismo celíaco, de la misma familia. No es lo mismo atender a un niño con 5 años que cuando llega a la adolescencia, que ha podido estar haciendo el tratamiento correctamente, pero en cuanto empieza a salir de casa es muy difícil de controlar. Y alguien que ha estado con un buen seguimiento, que se ha normalizado, llega la edad de salir a la calle y empezamos a tener problemas, ¿vale? De manera que si estamos hablando de un problema de salud crónico, esa valoración y esa respuesta a esas necesidades no solamente hay que hacerlo en el momento de la implementación, sino a lo largo de toda la vida. Nos vamos a centrar en ese objetivo principal, que es el que yo quiero que vean. ¿Qué necesita realmente un paciente? Un paciente y la familia, pues necesita saber, o sea, tiene que tener conocimientos no solamente de cómo hacer la dieta, sino por qué hacer la dieta. Y para eso tenemos que hablar de qué es la enfermedad, qué puede pasar si transgrede la dieta, aunque sea de manera involuntaria. Tiene que poder llevar esos conocimientos a la práctica del día a día. Decía Teresa que al principio te encuentras con 1000 dudas. ¿Qué compras? ¿Qué comes? ¿Dónde está el gluten? ¿Cómo puedes entender lo que pone en una etiqueta? No es fácil de llevar esto a la práctica. Y algo que a veces tenemos que tener muy en cuenta es que a pesar de que se tengan los conocimientos y las habilidades que se necesitan, la actitud del celíaco es importante. Pero para eso tiene que tener la capacidad de saber qué tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Y luego tomar la determinación de si cambia su modelo de relacionarse con los demás o se va adaptando sin saltarse la dieta.
solamente cuando hablamos de que esa población tenga los conocimientos, las habilidades y presente la actitud correcta, podemos estar hablando de una población empoderada. Y empoderamiento es lo que hace falta tener en cuenta a la hora de abordar este problema de salud. Yo les pido otra vez, por si se les ha olvidado, que se metan bajo ese paraguas del sin gluten y se planteen qué significa recibir la noticia de que tenemos un diagnóstico hecho, soy celíaco o mi hijo es celíaco y el tratamiento es estricto y permanente. La verdad es que no sienta nada de bien, pero cuando encima sale uno de la consulta y lleva esto a la práctica del día a día, son limitaciones y esto a la corta o a la larga es un deterioro de calidad de vida importante. ¿Cómo repercute esto? Pues evidentemente en transgresiones, aunque se conozca el tema. O están bien concienciados o básicamente estamos perdiendo el tiempo. Si yo no tengo esa actitud, si yo no tengo esos conocimientos, si no tengo esa habilidad, evidentemente voy a ser incapaz de controlar o de afrontar esa problemática. Pues esto es lo que estamos trabajando desde mi hospital, desde hace ya bastante tiempo. Pensamos que es súper importante promover ese empoderamiento de la población diagnosticada de enfermedad celíaca. Ya llevamos años, es un proyecto que comenzó en el año 98, mucho más de 20 años. Nace en enfermería, por eso hablo de la importancia que tiene la enfermería o un profesional de la salud que realmente esté formado en el tema. Yo hablo desde mi punto de vista, desde lo que soy, enfermera. El objetivo principal desde el primer momento era cambiar esas limitaciones por autosuficiencia, disminuir en la medida de lo posible ese deterioro de la calidad de vida que va a estar ahí, porque la celíaca y la dieta sin gluten nos va a acompañar para los restos. Entonces, no te puedes mover con la misma soltura y improvisando. Tienes que analizar no solo al hotel donde te vas, sino si se puede o no se puede comer gluten. ¿Vale? Este proyecto, como les digo, nace en el año 98. Como nace de enfermería, intentamos de no vamos a tirar de lo que tengamos, sino que queríamos que fuera algo contundente y empezamos a buscar a ver qué podíamos encontrar, y el primer obstáculo es que no había nada que hablase del empoderamiento en esta población. Buscamos contextos similares, o sea, enfermedades crónicas que necesitarán una autogestión del tratamiento, y para eso necesitamos capacitar a la población, a quienes tienen que llevar a cabo el tratamiento. No encontramos tampoco mucho, pero sí algo muy relevante, y era un análisis de lo que estoy hablando, del empoderamiento. Es un artículo bastante antiguo, pero es bastante contundente. Pero resumiendo, habla del empoderamiento como un proceso que ayuda a las personas a asumir la responsabilidad de la propia salud. Evidentemente, esto salió de enfermería y nos habla desde la perspectiva de enfermería, por eso nos llamó especialmente la atención. Y resumiendo, habla de la utilidad, de la gran utilidad que tiene ese empoderamiento de esa población si nos centramos en su educación. Y eso es lo que hicimos, trasladar eso al problema que tiene un celíaco, al tratamiento en sí. Esto se llama educación terapéutica. No solamente miramos esas evidencias, pero sorprendentemente en ese mismo año la Organización Mundial de la Salud nos define la educación terapéutica como un conjunto de actividades que son esenciales para gestionar las enfermedades crónicas y que servían para ayudar al paciente, a la familia, a realizar el tratamiento y prevenir las complicaciones, manteniendo o mejorando la calidad de vida. Evidentemente, definía al pie lo que queríamos hacer. Seguimos trabajando, estoy siendo muy escueta porque es evidente que 20 años no se resumen en tan poco tiempo, pero tras 5 años conseguimos llevar ese proyecto a la realidad, y lo que hacemos es promover el empoderamiento, y en ese momento lo que se integró en la cartera de servicios es la unidad de educación terapéutica. Hemos seguido trabajando mucho y es imposible de poner aquí de pie, pero básicamente se centra en que ese acceso al aprendizaje lo que hace es mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia. En cuanto a resultados, podría hablarles de muchas cosas. Hemos hecho muchísimo material didáctico, hemos realizado guías que están avaladas por expertos. La población que hemos atendido
es contundente. Tenemos ya casi unos 300, los celíacos creo que rondan casi los 300, pero en esa población atendida no solamente se han atendido celíacos, sino familiares de primer grado, porque la familia está implicada en el problema del celíaco sí o sí, ya sean hijos, ya sean hermanos, ya sean padres o madres. Entonces, pasamos casi alrededor de unas 2.000 personas atendidas. Y algo que para mí es fundamental, y es que no solamente se trata de educar, sino que el paciente esté satisfecho, que vea cumplidas sus expectativas, que el sistema sanitario le haya dado algún tipo de respuesta. Y aunque suene un poquito peculiar, para mí esto es fundamental. Que una pequeña de 5 años se levante en mitad de una jornada como esta y te agradezca que la hayas ayudado, que hayas conseguido que su madre la deje de ir a algún cumpleaños fiándose de ella, pues esto la verdad es que no tiene precio. Pero bueno, no nos podemos quedar solamente con la satisfacción del cliente, tenemos que mirar qué conlleva esto de integrar la educación en el modelo de atención. Pues sinceramente un celíaco bien tratado es un celíaco con menos complicaciones, es un celíaco que no va tanto a demandar asistencia a un sistema sanitario, o sea que esto también es interesante desde el punto de vista del coste sociosanitario. No solamente hay que ver las cosas de dentro de casa, esto salió al exterior. En principio, en el 2016 se presentó una proposición no de ley en la que se pedía o se solicitaba que se mejorara la situación de los enfermos celíacos y, sorprendentemente, se consiguió que por unanimidad se aprobara que ese modelo de atención que se está usando en Osuna, en mi hospital, se extrapolará al resto de las unidades de gestión clínica de Andalucía. Se ha movido algo, pero se ha metido la pandemia por medio. Es cierto que en el 2020 ya hablábamos con Rafa de qué manera podíamos traer lo que se está haciendo en Osuna a cualquier pueblo, a cualquier centro de salud, a cualquier sitio en el que haya un diagnóstico de celiaquía. Pues bueno, esa es la pretensión. Así que le voy a contar muy por encima, porque es imposible, cómo hemos elaborado este modelo de atención. Hemos planificado lo que son los recursos humanos y materiales y dentro de lo más significativo se ha desarrollado un plan de cuidados estandarizado que es específico para la enfermedad celíaca, que ahora se los voy a contar con un poco más detalle. Se ha establecido un diagrama de flujo que lo que hace es facilitar el acceso y la continuidad de los cuidados de esa población en el sistema y, por supuesto, hemos tenido que trabajar sobre la información y la formación. Esto no es algo de una persona en concreto, esto es de un equipo multidisciplinar, con lo cual esa información la hemos hecho colgando en nuestra intranet los protocolos que se han elaborado y formando al personal a lo largo de muchísimos años que se han hecho jornadas de divulgación como esta. No solamente hemos hecho esto, hemos hecho más cosas. A mí en particular me encanta el hecho de que no solo estamos formando o actualizando a los profesionales que ya tienen su título, sino que estamos formando al personal de enfermería en la escuela universitaria, ya llevamos 3 años. En cuanto a la implementación, pues todo comienza con el diagrama de flujo. Lo que queremos es eso, dar accesibilidad y continuidad a los cuidados. La población que se refleja son pacientes recién diagnosticados o aquellos que, a pesar de llevar años con el diagnóstico hecho, pues no cumplen el tratamiento. El modo de entrar en el sistema es a través de una hoja de interconsulta o un P10, depende de dónde venga, que se puede hacer desde atención primaria o atención especializada, tanto médicos como enfermeros. Una vez en la unidad, lo que hacemos es desarrollar el plan de cuidados, gestionando citas programadas. Comenzamos con un nivel 1, que es donde damos educación a nivel individual. Individual me refiero el celíaco y la familia del celíaco, y lo que hacemos es promover ese empoderamiento. Pasamos el nivel 2, que es una educación de grupo, en donde reforzamos esas competencias y tras superados los 2 niveles, lo que hacemos es valorar si realmente hemos obtenido ese empoderamiento. En el caso de que no, retomamos el nivel 1 después de haber valorado los problemas que se hayan podido dar. En el caso de que sí, lo derivamos a atención primaria para su control y seguimiento.
Y para dar continuidad a estos cuidados, lo que se ha habilitado es un teléfono de contacto y un correo corporativo que tanto se utiliza para los propios pacientes y familias como para el personal sanitario que quiera comentar algún tipo de duda o alguna cosa en especial. Y en cuanto al plan de cuidados, pues como les decía, esto parte de enfermería, es una manera de trabajar que tenemos. Voy a intentar de que me entiendan, pero básicamente lo que intentamos es que el paciente maneje el tratamiento de manera correcta y de manera autónoma. Y para eso no es suficiente prescribir la dieta sin gluten, sino que tenemos que ver las circunstancias en las que éstas se tienen que llevar a cabo. Lo que hacemos es valorar las necesidades, utilizamos una serie de patrones funcionales, que es lo que utilizamos el personal de enfermería. Este método lo que nos permite es reunir los datos tanto del paciente como la familia como del entorno, y lo hacemos de una manera global y holística. ¿Qué hacemos? Emitir unos diagnósticos de enfermería. Para que me entiendan, son 11 patrones. De cada patrón seleccionamos los criterios que hagan que podamos personalizar esa atención, y como ejemplo pues puede ser que vemos qué manifestaciones clínicas tiene ese paciente que tenemos en ese momento. Pues si es un niño que se nos ha diagnosticado porque hay un retraso en talla y peso, un retraso ponderoestatural, pues esos criterios entran dentro de lo que tenemos que ir valorando al cabo con el seguimiento de... Vemos las barreras que se encuentran. Imagínense que ese niño pues come en un comedor escolar y evidentemente no hay que quitarlo del comedor escolar. Hay que ver cómo podemos facilitar que el niño siga integrado como si no fuera un celíaco, con sus cuidados especiales, pero haciendo una vida normal. Y por último, no solamente hablamos de un sin gluten, estamos hablando de que tenemos que hacer una dieta equilibrada, de que puede haber otro daño, otro problema de salud como puede ser una diabetes o algún tipo de intolerancia como puede ser la lactosa. Es muy resumido, pero es para que se hagan una idea. Una vez que hemos valorado en el sitio al paciente y a la familia, lo que intentamos es dar respuesta a esas necesidades, ¿vale? Enfermería, trabajamos con un recurso que se llama taxonomía Landa-Nicknock. ¿Qué es esto? Porque suena un poco raro. Pues lo que hacemos es etiquetar el problema que tenemos, que en el caso de un celíaco recién diagnosticado, estamos hablando de que puede haber una gestión insuficiente o ineficaz de su salud. Lo que vemos es los factores que hacen que exista ese problema y la manera en que nos lo pone de manifiesto el paciente. En cuanto a los NIC, lo que hacemos es seleccionar qué tipo de intervención podemos llevar a cabo para darle respuesta a ese problema que hemos diagnosticado. Y como les comentaba, no es suficiente hablarles sobre la dieta, hay que hablarles de qué es la dieta y por qué hay que hacer la dieta. Así que enseñamos lo que es la enfermedad y enseñamos el manejo dietético. Y en cuanto a los NOC, lo que son los resultados. Y básicamente lo que queremos es controlar la enfermedad, pero no nosotros, sino que esa población sea capaz de controlar esa enfermedad manejando el tratamiento. Es muy básico, pero es que es complicado de entender y por eso hablo desde el punto de vista de enfermería. Si queremos que esto sea algo bueno o queremos tener buenos resultados, tenemos que evaluar si hemos conseguido esos resultados. Y lo que hacemos es verificar si realmente se está haciendo la dieta. No es muy lógico preguntar a un paciente, ¿está haciendo la dieta? Sí, no sabemos si el paciente conoce hasta qué punto manejar la dieta. Para mí, que un paciente me diga que está haciendo la dieta no es un resultado optimizado. Entonces, utilizamos indicadores específicos, miramos todo está... son nomenclaturas de enfermería, pero es precisamente para que a la hora de derivar a este paciente a un centro de salud, al enfermero que se lo derivo sepa de lo que estoy hablando. ¿Qué hago? Pues miro si sabe interpretar un etiquetado, si sabe ver qué productos puede comer o no puede comer, si sabe qué puede pasar, si lo hace o no lo hace. Lo que pasa es que todo está en el lenguaje enfermero. No es que desconfiemos del paciente, porque no creo que nos mientan, sino que queremos optimizar los resultados. Y precisamente para optimizar esos resultados trabajamos en equipo. Y es evidente que, por muy bien que lo haga la enfermera o el profesional de salud,
tengo que trasladar a ese médico que me lo ha derivado, ese digestivo, ese pediatra, ese médico internista, porque en el área sanitaria ya me llegan incluso de la consulta de reumatología, pero es que llevamos 20 años trabajando allí, o sea que a mi consulta llevan derivaciones de casi todas las especialidades, sobre todo pediatría, evidentemente. ¿Qué trasladamos a ese equipo, a ese médico que nos ha, pues, lo que hemos detectado, como puede ser que no sigue completamente las instrucciones, el control que tiene, el nivel de competencias que tiene, que puedo decir, interpreta la información de la etiqueta, pero lo hace a veces. O sea, a veces sí, a veces no. Eso no es un valor de estoy haciendo la dieta. Y la intervención que estamos llevando a cabo o vamos a llevar en el momento que encontramos ese problema, ¿vale? Pues le tienes que hablar realmente otra vez de nuevo, ese es el refuerzo al que me refería. Tengo que decirle otra vez al paciente que si se salta la dieta se tiene que o sea, es posible que cuando llegue a revisar, que no es el primer caso, que vienen muy indignados porque el médico le ha dicho que no está haciendo la dieta porque la clínica no ha remitido, porque la biopsia ha vuelto a dar atrofia. Entonces revisas la dieta, que lo hago de manera personalizada, y hay entrada de gluten. A veces voluntaria, a veces involuntaria, pero la involuntaria también, como decía Carolina, también cuenta en el daño intestinal y eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, no es posible que me extienda mucho más y a modo de conclusión lo que sí quiero es que más o menos puedan ver que lo que se está trabajando en Osuna no es una idea que surge así, sino que las evidencias, los estudios de investigación desde hace tiempo ya nos dicen que a fecha de hoy el único modo de controlar la enfermedad es que el paciente se adhiera a la dieta, que si estamos hablando de control tenemos que hablar y no dejar al lado la responsabilidad del celíaco y la familia porque realmente es quien lleva a cabo el tratamiento. Y si hablamos de responsabilidad, de potenciar o de promover esa responsabilidad, tenemos que hablar de empoderamiento. Y el empoderamiento tan solo se puede conseguir si se habla de educación terapéutica. Y básicamente esto es lo que estamos haciendo en el área de gestión sanitaria de Osuna, ese recurso fundamental que hemos integrado dentro de nuestro modelo de atención integral o integrada. Y nada más. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Qué importante la educación y la formación, y no solo del celíaco y su familia, sino del público en general. Que la gente entienda que por un poco sí importa, que la contaminación existe y es grave, como ha explicado Carolina, puede ser hasta la base de algunos casos refractarios, supuestamente refractarios. Y si hemos visto cómo se han comportado los jóvenes con algo tan grave como el COVID, con un grado de irresponsabilidad tremendo, pues los que tengáis celíacos en esa edad podréis saber, igual que yo, la poca importancia que le dan a este tema, ¿no? Y, pues es un tema importante para trabajar desde vuestro sitio, desde vuestro punto. Y no se te oye, es que te tienen que poner el pinganillo. Bueno, mientras les voy presentando, aunque ya he hablado de él, Rafael Martín Massot, como he dicho, una persona brillante desde el punto de vista profesional y personal. Trabaja aquí en el Hospital Regional Materno Infantil y nos va a hablar de la dieta sin gluten, que es otro caballo de batalla porque es algo que estaba analizando la moda gluten free, estaba analizando un problema real y hace que en muchas ocasiones cuando un celíaco llega a un sitio y pide dieta sin gluten lo confundan con alguien que no quiere comer gluten por decisión propia, ¿no? Bueno, nos lo va a contar Rafa muy bien. ¿Se me escucha? No. ¿Se me oye? ¿Me oye? ¿Ahora? A ver, ¿Ahora sí? Ahora. Es que, bueno, muchas gracias Teresa, gracias Víctor, gracias a los organizadores. Salgo un poco después porque yo, como dice Carolina, voy a ser como el gluten, voy a tratar de aglutinar, voy a ser como el chicle, ¿no?, de las charlas. Porque reconozco que cuando ya me propusieron la charla y el título era la injustificada moda de la dieta sin gluten, ya he hecho spoiler de mi charla, ¿no? Ya vais a saber todo lo que voy a defender. Y lo que voy a defender son muchos conceptos de los cuales se han hablado y se van a seguir hablando, ¿no? Ya va a haber poco original en mi charla, ¿no? Voy a tratar de aglutinar como el chicle y voy a tratar de convenceros.
Les dije a los organizadores, me dijeron que tenía 18 minutos, le prometí 17, como ya había hablado casi todos, prometo que 16. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, de qué es el gluten, comentaremos ya brevemente, de como podría decir este hombre, ¿no? Y tú me lo preguntas, ¿no? En este foro de tantos conocimientos que se están demostrando, ¿qué os voy a contar? Pero debemos de entender qué es el gluten bien, cuáles son los mecanismos de por qué el gluten hace daño a los celíacos, y para hablar de moda tenemos que hablar de números. ¿Qué impacto está produciendo esto? No solo a nivel de tendencia, sino también a nivel económico, ¿no? Como decía Carolina, cuando ya hay una industria detrás, todo va mucho más rápido. ¿Y cómo afecta el gluten al celíaco, pero también al no celíaco, ¿no? Yo tengo que ser un poco abogado del diablo. Tengo que decir por qué no es bueno hacer una dieta sin gluten, en un foro en el que la gente hace la dieta sin gluten, ¿no? También hablaremos de por qué sí es bueno a los celíacos, aunque eso ya lo sabéis. Y otra vez más, os voy a hacer spoiler. Esto va a ser como una película, la del bueno, el feo y el malo. ¿Quién es el bueno? El bueno es la población general. El gluten tiene 3 caras y el gluten es bueno para la población general. ¿Para quién es el malo? Para los celíacos, sensibles al gluten no celíaco, que ahora diré lo que pienso como Beatriz, para alergia al trigo, IgE, no IgE mediada, algunas patologías. Para estas personas el gluten es malo. Pero luego el gluten, para muchas personas cada vez más, no es ni bueno ni malo. Ellos lo ven feo y es quien decide no comer gluten, sin tener un diagnóstico médico. El gluten, como sabéis, una familia de proteínas, alto contenido en glutenina y prolaminas relacionadas, caracterizadas por alto contenido en prolina, ya he explicado, muy resistente a la digestión, ¿no? Y este tipo de explicaciones van a ser claves para entender por qué pienso que es una injustificada moda la dieta sin gluten. ¿Y qué pasa con el gluten? Que se usa muchísimo por las características que le dan, elasticidad, esponjosidad. Aquí veis 2 fotografías en las que se compara un pan con gluten y un pan sin gluten, su volumen, su sabor y también su textura. Es decir, el gluten aporta unas cualidades que no se han conseguido imitar en la industria y que son insustituibles. Fijaos esta gráfica de un estudio que analizaba más de 170 países, en la que analizaba las tendencias de Google, porque Google es casi nuestra Biblia actual, ¿no? Y veía que la dieta sin gluten era la tercera dieta más buscada en Google, después de dietas veganas y vegetarianas, y que además hubo un boom en 2011. Aquí, fijaos, la línea roja busca las tendencias de la búsqueda en Google de dieta sin gluten, la línea verde de enfermedad celíaca y las líneas marrón y azul de trastornos de gluten relacionados, sensibilidad al gluten no celíaca, etc. Fijaos cómo, a pesar de tener un porcentaje mayor de diagnósticos de enfermedad celíaca, se ha hablado de 1%, cribados masivos en algunos países, algunas zonas, incluso del 3% o superiores, cómo, a pesar de que la enfermedad celíaca está aumentando, no aumentan las búsquedas sobre enfermedad celíaca en Google. No aumentan las búsquedas sobre sensibilidad al gluten no celíaca en Google. Pero ¿qué pasa? Que la dieta sin gluten, las búsquedas aumentan y siguen aumentando. Dentro de unos años se seguirá buscando más sobre dieta sin gluten, ¿no? Fijaos que la dieta sin gluten se busca hasta 11 veces más que una dieta de patrón reconocido como saludable, como la dieta mediterránea, ¿no? Y que tiene mucha evidencia científica con muchas patologías. ¿Y cuándo se produce el boom? Pues el boom parece ser que hay un antes y un después, ya se ha comentado aquí algo, en 2011. ¿Y a qué se debe este aumento de las búsquedas y de la dieta sin gluten y de la moda? Vamos a empezar por aquí. Pues a la irrupción principalmente de deportistas y celebrities, ¿no? Novak Djokovic, que ha sido recientemente relacionado con otro tipo de pensamientos, ¿no? COVID, etcétera. Pues en 2011 él postuló que su ascenso meteórico en la carrera fue por la dieta sin gluten. Se publicaron libros, documentales, reportajes, noticias, etcétera. Y también incluso se hablaba de Miley Cyrus, ha comentado, fijaos el tuit que ya ponía en 2011, todo el mundo debería probar a dejar el gluten durante una semana. Los cambios en tu piel, en tu físico y en tu salud mental son sorprendentes, no volverás atrás. 24 horas después, un aluvión de crítica publica un nuevo tuit en el que dice: a ver, dejarme en paz, que yo no soy anorésica, simplemente tengo alergia al gluten, alergia a la lactosa, y además el gluten es, y por educación he puesto un emoticono. Bueno, pues esto es un boom que se produce en 2011 y a raíz de aquí es cuando empieza a haber una tendencia disparada con la dieta sin gluten. Pero hay mitos y realidades con por qué se hace una dieta sin gluten, ¿no? Y voy a tratar de desgranar algunos de ellos, porque la gente que hace una dieta sin gluten no es tan locos, ¿no? Ellos pueden no ser celíacos, pero pueden recibir un feedback positivo de la dieta sin gluten que están realizando, ¿no? Hay quien argumenta que una dieta sin gluten es más sana que otras dietas, que les ayuda a perder peso, que les mejora los síntomas digestivos, incluso hablan sobre rendimiento físico. Ahora después Víctor nos hablará sobre actividad física y enfermedad celíaca, ¿no?
Y todo esto tiene su explicación, ¿no? Puede ser una dieta más sana si se realiza adecuadamente, puede ayudar a perder peso si se eliminan productos sin gluten o se eliminan una serie de componentes, puede mejorar los síntomas digestivos, por lo que comentaba también Beatriz. Ahora hablaremos un poco sobre qué cosas llevan gluten, ¿no? Qué carbohidratos, qué otros alimentos ultraprocesados, etcétera, y el rendimiento físico ahora también explicaré, ¿no? Pero claro, es que se tiende a pensar que lo que lleva un sin delante es mejor, ¿no? Porque sin aditivos, sin conservantes, sin azúcares, sin lactosa, sin aceite de palma, sin ilusión, pues no, sin gluten no quiere decir que sea mejor, ¿no? Sin gluten es distinto de todo esto, pero parece que poner un sin gluten en un recinto, en una etiqueta, incita, ¿no?, a comprarlo porque es que no lleva gluten. No sé lo que es el gluten, pero no lo lleva, tío. ¿Y cuántas personas realizan dietas sin gluten sin ser celíacos? Y este dato es muy interesante. Fijaos que este también es un mapa de tendencias y en algunas partes del mundo, como en Canadá, ya es la dieta de las dietas más populares, ¿no? En búsqueda, en seguimiento, en tendencia, etcétera. Como siempre, vegana, vegetariana, las principales, ¿no? En nuestro país, hasta un 10% de la población hace dieta total o parcialmente sin gluten. Sabemos que hay de un 1, como decía, hasta un 3% de personas celíacas en España. Aun suponiendo que nos falten cribados masivos cuando se instauren o que tengamos un mal conocimiento de la enfermedad y fuese un 4 o un 5%, fijaos que hay un remanente de personas que deciden instaurar una dieta sin gluten. En países vecinos, misma tendencia. Pero es que en Estados Unidos algunas series cifran hasta un 30%, o sea, un tercio de la población estadounidense realiza total o parcialmente una dieta sin gluten. Y esto es muy importante, porque esto mueve mucho dinero. Fijaos que en España más de 80 millones de euros al año y los productos sin gluten han aumentado más de un 500% en los últimos 10 años. Como decía ya en meses anteriores, es el aditivo más usado después del azúcar. Yo les digo a mis pacientes cuando los diagnostico que ser celíaco hoy no es lo mismo que ser celíaco hace 15 años. Gracias también a todos vosotros, investigadores, asociaciones, etcétera, y a todo el crecimiento que está teniendo, ¿no? No en vano, también se han comentado, lo ha comentado Víctor, la cesta de la compra al año de un celíaco, de una familia, aumenta casi 1.000 euros al año, 70, 80 euros, solo por el hecho de ser celíaco. El grupo de Nancy Babbio ha publicado recientemente la base nutricional Celiac Base, ¿no? Y también compararon precios y vieron, analizando muchos etiquetados, que aumentaban hasta un 400% los productos sin gluten, algunos como la pasta hasta un 600%. ¿Y en qué se encarece la cesta de la compra? Pues sobre todo en panadería, galletas y las pastas. Aquí a la derecha os tenéis una figura en la que comparamos los productos y sus contrapartes sin gluten y veis una barra del precio del producto con gluten y otra el producto sin gluten. En las galletas, por ejemplo, no hay mucha diferencia, pero en otros alimentos como la pasta es enorme, ¿no? Si nosotros ponderamos en euros por kilo, habrá productos que cuesten 1 euro por kilo y el mismo producto sin gluten hasta 6,9 euros el kilo, ¿no? O sea, una diferencia de hasta casi 7 veces el precio. ¿Y cuál es el mecanismo de acción del gluten? Esto ya también se ha hablado y yo sé que este foro tiene muchos conocimientos, pero lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Y como soy pediatra, voy a hablar de Peppa Pig. Bueno, llega el gluten, este es un corte que ha puesto visto algunos ponentes, pasa la mucosa intestinal, la enzima transglutaminasa rompe en trocitos pequeñitos este gluten y la célula presentadora de antígenos, que tiene una mochila de la Peppa Pig, mete el gluten ahí y se lo presenta a las células encargadas de producir el daño, de muchas clases, muchos tipos de daño, genómico, no genómico, a la pared directamente, directo, indirecto, etcétera, da igual. Para poder presentar el gluten lo tengo que meter en la mochila de la Peppa Pig y esa mochila de la Peppa Pig es la genética. ¿Cuál es el problema? Que sabemos que un 30, 40% en algunos estudios de la población mundial, depende de la zona, tienen la mochila de la Peppa Pig. Pero ¿qué pasa? Que solo del 1 al 3% son celíacos. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchos tienen la mochila de la Peppa Pig guardada en un cofre bajo llave. ¿Cuándo se consigue esa llave para sacar la mochila de la Peppa Pig y producir la celiaquía? No se sabe, ¿no? Otra de las líneas de investigación es descubrir por qué en algún momento determinado, por ejemplo, en las familias de hermanos, un hermano tiene la misma genética que otro, incluso gemelos, uno tiene la enfermedad celíaca y otro no, ¿no? Y eso realmente, hay muchos estudios de virus, determinantes ambientales, etcétera, no sabemos por qué ocurre. Este es el mecanismo de lo que pasa cuando se ingiere gluten, llega al intestino, atraviesa la mucosa, se rompen pequeñas moléculas, se mete en la mochila de la Peppa Pig y si no está la mochila de la Peppa Pig, aquí se frena el proceso y no está la cascada inmunológica que en el celíaco sí que está. El intestino acaba como un queso de Gruyère si se perpetúa este mecanismo. Entonces, ¿para quién es la dieta sin gluten? Pues también se ha hablado, ¿no? Por supuesto, para los enfermos celíacos, los alérgicos al trigo, y bueno, hablaba Beatriz de los inhibidores de la alfamilasa, de hace menos de 10 años, sensibilidad al gluten no celíaca, ahora veremos, ¿no? Porque
¿Por qué hay gente que mejora con la dieta sin gluten si no son celíacos? Como decía Beatriz un poco, ¿no? Y Víctor también, la sensibilidad al gluten no celíaca es un cajón desastre. Procuramos a veces meter en ese cajón desastre todo lo que no es celiaquía, ¿no? El problema es que muchas veces hay muchos más diagnósticos, muchos más procesos que no son sensibilidad al gluten no celíaca, ¿no? Ya se ha comentado que tienen otro nombre y otros apellidos, ¿no? Por ejemplo, como ocurre con los FODMAP, también lo ha comentado ella, carbohidratos que se absorben lentamente en el intestino delgado o no se digieren, llegan al colon, se fermentan y producen sintomatología. El problema es que los FODMAP que están incluidos en frutas, en miel, en verduras, en todos los productos edulcorantes, light, 00, y también hay FODMAP en los cereales. ¿Qué pasa? Que cuando una persona quita gluten, indirectamente está reduciendo su contenido en FODMAP. Y también muchas personas que quitan gluten lo que están haciendo es reducir su contenido en procesados, ¿no? Y esto lo hemos analizado nosotros y hemos visto que es así. Con lo cual, estamos echándole la culpa, poniéndole la etiqueta al gluten de un problema que a lo mejor nos lo está dando en un síndrome de intestino irritable o en otro tipo de patrón, los FODMAP, ¿no? ¿Y qué pasa con los productos sin gluten? Esto también ha sido analizado y sabemos que a largo plazo, si se realiza una dieta sin gluten mal cumplimentada, pues puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, ¿no? Dislipemia, hipertensión, diabetes, obesidad. Muchos estudios al ser celíacos, cohortes de celíacos, se vuelven más obesos, se vuelven menos obesos. Bueno, la clave está en cómo se realice la dieta. Y por eso yo también soy muy fan de hacer adecuadamente un seguimiento. Los productos sin gluten se han analizado y se han visto que generalmente son más calóricos, más sal, más azúcar, más grasa, y por contra menos calcio, hierro y zinc, folato y vitaminas del grupo B, sobre todo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios de la dieta sin gluten? Pues los beneficios de la dieta sin gluten para el celíaco son todos los del mundo. Se normaliza la vellosidad intestinales, se frena la cascada inmunológica esta que os contaba, parece ser que disminuye el riesgo de algunos tumores, esto está todavía un poco controvertido, y controla el sistema inmune, ¿no? Desaparece la sintomatología digestiva y la no digestiva, y además otros efectos sobre la microbiota intestinal y también el metaboloma, con lo cual, no hay duda, los beneficios para el celíaco son todos los del mundo. Pero bueno, ¿qué pasa si hago la dieta sin gluten y no soy celíaco? Bueno, y ya que estamos en Málaga, yo quería traer aquí una mención a Pablo Picasso y el autorretrato que él hacía, ¿no? Hace 50 años. Se han hecho estudios que buscan el retrato robot de la persona que hace la dieta sin gluten sin ser celíaco, ¿no? Y hay varias motivaciones. Búsqueda de dieta saludable, preocupados por su aspecto físico, perder peso, incluso seguir tendencia, ¿no? Hay quien quiere seguir tendencia, sea lo que sea, un equipo de fútbol, un partido político, una dieta sin gluten. En general se han descrito como personas más quisquillosas, perfeccionistas, autoexigentes, controladoras, disciplinadas, enérgicas, y se ha visto un patrón de más mujeres que hombres. Pero es que fijaos, hay estudios que reportan que hasta el 40% de los atletas no celíacos ha hecho en algún momento una dieta total o parcial sin gluten, cuando otros estudios han analizado, hay pocos estudios y imagino que ahora nos hablará más el experto, no hay diferencias, parece, en el rendimiento, ¿no? ¿Por qué entonces estos atletas notan mejoría? ¿Es porque están reduciendo en FODMAP? ¿Es porque están reduciendo en ultraprocesados? ¿Es porque están adhiriéndose a patrones de alimentarios mucho más saludables? ¿Es porque han reducido los carbohidratos antes del ejercicio y disminuyen el síndrome de gastrointestinal inducido por ejercicio? Bueno, pero ¿qué pasa si tú haces la dieta sin gluten y no eres celíaco? Cabe un grupo de pacientes que en realidad sí lo sean, pero estén en un momento muy inicial de la enfermedad, o sea, hayan empezado una dieta sin gluten sin haber sido diagnosticados y en realidad sean celíacos. Pero si nadie te lo han dicho y no te han dicho que es 100% seguro y para toda la vida, como yo le digo a mis pacientes, probablemente estén haciendo mal la dieta, porque estén haciendo una dieta sin gluten parcial, y el celíaco no puede hacer una dieta sin gluten parcial. Habrá un factor motivacional que no tenga. Habrá problemas de palatabilidad, problemas sociales, puede haber frecuentes desbalances nutricionales porque no se hará con el factor motivacional, les costará más dinero y encima no tendrán el beneficio a nivel inmunológico. Y si hay algún celíaco soltero en la sala, les diré que bueno, pueden estar tranquilos porque hay estudios que han analizado que no van a tener más problemas para encontrar pareja en las citas con gente cuando eres celíaco. Pero lo que yo digo es que se puede comer sano sin tener que hacer una dieta sin gluten, ¿no? Y este es un concepto que creo que tiene que estar claro. Y si soy celíaco y debo hacer una dieta sin gluten, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí, no? Pues generalmente, si hay un buen seguimiento, tendremos productos naturales, nos adheriremos a patrones de dieta mediterránea, evitaremos las complicaciones a largo plazo. Importante, aquí vuelvo a decirlo, seguimiento de la dieta, equipos de enfermería, dietistas nutricionistas, etcétera. En general, seré una persona sana. Si hago una dieta sin gluten y no la hago bien, estaré sustituyendo muchos productos sin gluten, alto consumo de grasas, de azúcares, de alimentos ultraprocesados, mala adherencia a la dieta sin gluten, tendré mayor inflamación crónica, estrés oxidativo, enfermedades crónicas, complicaciones. Y bueno, como no todo va a ser para finalizar mensajes malos, yo quiero decir que una cosa le digo yo a mis pacientes es que
no hay que olvidar que un niño celíaco que hace las cosas bien es un niño sano simplemente que come de modo diferente. Muchas gracias y que tu alimento sea tu medicina y tu medicina la vida. Muchas gracias, Rafa, nos has convencido. Sí. Bueno, a continuación, Víctor Merino, especialista en ciencias de la actividad física y del deporte, con experiencia docente y profesional como entrenador, nos va a hablar de la enfermedad celíaca y el deporte. Nosotros mismos en nuestro estudio hemos comprobado los beneficios de la actividad física en los niños celíacos, en los que tomaban la dieta sin gluten. Había un efecto per se de la actividad física, mejorando no solo la composición corporal de los niños, sino el perfil inflamatorio y en muchos parámetros. O sea que es muy interesante y me imagino también que nos hablará del rendimiento deportivo y esas cosas. Hola, bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Bueno, primero, dar las gracias, bueno, no sé si dar las gracias por estar aquí. Estaría más cómodo sacando fuera, dar vueltas ahí a la térmica, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el deporte. No, como se ha dicho también, no me voy a meter en ningún jardín, no soy experto en celiaquía, no soy celíaco. Es cierto que tengo clientes, bueno, tengo un centro de entrenamiento personal, hay 100 clientes, de los 100, 3 son celíacos, un 3%, más o menos está ahí en los estándares, entonces se cumple. Tengo una chica pequeña, tal. Lo primero, soy un total desconocido sobre este aspecto, entonces me surgieron muchísimas preguntas. Eso lo he hecho adrede, era como, a ver, yo que no entiendo, la primera pregunta parece un poquito absurda, ¿eh? ¿Una persona celíaca puede hacer deporte? Ya la ha dicho, creo que fue la doctora Spin, que la actividad física puede ser un detonante para que dé la reacción alérgica. Entonces, siempre hay que tener un poquito de conciencia, de saber en qué momento estamos, y no es tan absurda esa pregunta. Se puede hacer deporte, por supuesto, pero hay que saber cómo y cuándo. Muchas preguntas, esas me surgieron a mí más profesionales, de un deportista de resistencia puede hacer deporte distinto, si cambia la dieta, esto, lo otro. Bueno, muchas preguntas. Y luego me dije, bueno, me han dicho que hable sobre la celiaquía y el deporte, pero yo estoy en el ámbito para hablar sobre eso. Bueno, como en muchas cosas en la vida, en un ámbito multidisciplinar, ya hemos visto, los principales, un equipo médico o un equipo sanitario, pero he visto un artículo sobre... ¿Cómo se enciende esto? No estoy acostumbrado a estas cositas. ¿Se ve el láser o algo? Bueno, aquí. ¿Quién debe tratar a un deportista celíaco? Bueno, como entrenador, yo lo tengo que tratar. Y deportistas profesionales en estudios hablan de la importancia también de un psicólogo, de psicólogo deportivo. Entonces, he visto que no hay en el programa ningún psicólogo, y sería interesante incorporarlo, ¿vale? Me puede entrar en ese grupo multidisciplinar del que hablo. Y luego, la pregunta principal con la que voy a afrontar todo lo que voy a decir es ¿en qué puede ayudar la actividad física a una persona con la enfermedad celíaca? Ahí hay algunas faltan algunas tildes y cositas. Bueno. ¿En qué puede ayudar el deporte a la población general? A dos aspectos fundamentales. Uno, a vivir más y a vivir mejor. Eso está claro. Vivir más. El primer estudio más o menos lo suyo es que me moviese, me podía haber puesto el mandito. Vivir más. El primer estudio más o menos que relaciona la actividad física, no en sí directamente, pero el vivir más en un mismo ámbito de trabajo se realizó en Londres, donde hubo un estudio donde miraban cuánto vivían los conductores de autobuses y los revisores de los autobuses, y los revisores vivían más que los conductores, es decir, que el mero hecho de andar, de moverte, condiciona el vivir más. Y ese estudio que está ahí lo que dice es que los deportistas de élite viven más que las personas que no son deportistas de élite, y dentro de los deportistas de élite los que ganan medallas de oro viven más que los que ganan medallas de plata y viven más que los que ganan medallas de bronce. Por lo tanto, las horas que le dedicamos al deporte, como yo muchas veces digo, son horas gratis, son horas que nos regala la vida. Así que cuando me viene un cliente, no, es que no tengo tiempo, que te lo está regalando la vida luego. Tranquilo. Y a vivir mejor. Mejora hipertensión, mejora consumo de glucosa, 1.000 millones de aspectos de mejora de la vida. Pero, ¿en qué puede ayudar el deporte a un celíaco, a una persona que tiene la enfermedad celíaca? Bueno, yo, entre todos los posibles síntomas, aquí me he centrado solamente en dos: problemas intestinales y problemas óseos.
Si no, es lo que han dicho, tenía que hablar 18 minutos, no puedo estar aquí 5 días. Problemas intestinales. ¿En qué puede ayudar la actividad física a los problemas intestinales? Lo principal. Mejora y modifica la diversidad y la capacidad metabólica de la probiótica intestinal, pero tiene que ser actividad física de alta intensidad, importante. No sirve con andar, hay que hacer actividad física de alta intensidad. Entonces, aunque no lo he puesto aquí, también tuvimos una reunión con personas con enfermedad de Crohn, enfermedad intestinal inflamatoria, en los que había un estudio que decía que desde una crisis hasta otra crisis, si hacías actividad física, esas crisis se alargaban en el tiempo. Es decir, que los problemas intestinales pues, se van mejorando si haces actividad física. Luego, problemas óseos. Aunque no hay un consenso entre todas estas revisiones, dicen que hay una probabilidad 50% mayor de tener osteoporosis y hasta un 75% de tener osteopenia en un celíaco que en una persona normotipo. Entonces, el deporte, ¿en qué ayuda? En mejorar la densidad ósea. Pero no todos los deportes mejoran la densidad ósea. Mejoran la densidad ósea de deportes en los cuales tengas que hacer algún tipo de tracción, de fuerza, o tengan algún tipo de impacto. Por lo tanto, coger la bicicleta no serviría para tener este objetivo de mejorar la densidad ósea, ¿de acuerdo? ¿Qué deporte? Yo siempre recomiendo que la vida es deporte de fuerza. Tener fuerza es tener vida. Entonces, ejercicios de gimnasio son totalmente fundamentales. Y, por ejemplo, si echo a correr, pues mejoraría la densidad ósea, pero únicamente de la zona del impacto, es decir, zona de tren inferior. Como antes dijeron, creo que fue Víctor, PubMed, me metí en PubMed y puse celiaquía y deporte. No encontré nada. Empecé a buscar y un artículo que relacione directamente deporte y celiaquía, en español y en inglés, encontré uno. Y si hubiésemos hecho esta reunión cuando se debería haber hecho, antes de la cuarentena, y no lo quiero ni recordar, no lo podría haber hecho, porque este estudio salió en noviembre de este año. Uy, se ve regulera. Bueno, ¿qué es lo que han hecho en este estudio? Además es español. Lo que han hecho son 4 grupos. 4 grupos, son de mujeres mayores de 40 años y hacen deporte de resistencia. Imagino que han hecho el deporte de resistencia porque es mucho más fácil calcular la intensidad. Bueno, antes he dicho deportes de alta intensidad. ¿Cómo podemos controlar la alta intensidad? Un pulsómetro, vale 20 € en el Decathlon, y con eso está más que solucionado. ¿Cuándo sé que mi actividad física es más alta? Vas a un profesional que te diga, venga, pues a partir de las 120 pulsaciones tu actividad física es intensa. Depende mucho de la edad de la persona, de la condición física que lleve a lo largo de su vida, etcétera, etcétera. Entonces, hicieron aquí en este estudio 4 grupos. Un grupo en el que hacían una dieta libre en gluten, que se la daban las personas que llevaron el estudio hacia adelante, más actividad física. Otro que solo llevaba la dieta sin gluten. Un grupo control de celíacos y un grupo control de personas no celíacas que no hacían deporte. ¿Qué es lo que ocurre? Solo se encuentran mejoras significativas en el grupo que hacía deporte y además tenía la dieta libre en gluten. Mejora en el índice de masa corporal. Bueno, el índice de masa corporal es un determinante para personas sedentarias. Alguien que hace deporte, el índice de masa corporal está obsoleto, no sirve. Mejora la masa grasa corporal, además de índice de mejoras a nivel psicológico. Como hemos dicho antes, es que yo no tengo celiaquía, pero entiendo la postura de alguien de ¿cómo voy a salir el fin de semana? Voy a estar molestando, esto, lo otro. ¿No? Hay que normalizarlo. Vale, yo como no celíaco lo entiendo perfectamente. Y creaba adherencia al tratamiento. Entonces, ¿puede ser el deporte un tratamiento? En este estudio, también español, lo que decía es que una buena adherencia a la dieta sin gluten mejoraba los síntomas, mejoraba la calidad de vida, pero muchos pacientes consideran que falta una alternativa a la dieta que empeora su calidad de vida. Entonces, ¿qué alternativa pensáis que sería buena para mejorar esa calidad de vida? Ahí lo dejo. Se acabó. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas, que me imagino que se os habrán ocurrido muchas cosas.
para preguntar a los invitados. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Por allí. Hola, ahora. Hola, ¿qué tal? Yo le quería preguntar a la enfermera, ¿qué tal? Como enfermera también. Me ha encantado. Muchas gracias. Y quería preguntar cuántas unidades de gestión clínica se dedican a la celiaquía ahora mismo en Andalucía. Has dicho que está falta por desarrollar y querría saber en qué punto estamos en eso. A ver, ¿se me oye? Sí. Como unidad de educación terapéutica, la de Osuna. Se ha extrapolado y estamos en ello en el Rocío y ahora estamos negociando o formando o vamos a formar a Granada y a todo el que se quiera apuntar en el carro, porque es que el objetivo era ese desde un principio, que se eduque a la gente. Claro. Pero claro, necesitas tener personal formado. Sí, desde luego. Yo no se hace. Soy nueva en el tema de la celiaquía porque acaban de diagnosticar a mi hija y todavía no me han tratado desde enfermería, que es lo que he hecho en falta. Entonces no sabía si en los centros de salud había alguna unidad o simplemente tu enfermera no estaría Es que en formada. realidad la unidad está en el hospital, la mía al menos, pero abarca todo lo que es el área de gestión de Osuna, que son 170.000 habitantes. Claro. Formación se hace casi, salvo, hemos parado un poco con el tema de la pandemia, como le ha pasado a todo el mundo, pero la formación se está haciendo casi todos los años, las jornadas de divulgación. Lo último que incluso se había hecho era movilizar a través de la unidad de formación continuada cursos específicos para formar a enfermería o a todo el que se quiera apuntar. Nos estamos centrando en enfermería y no se ha hecho, aunque parte del área de gestión se ha hecho a nivel andaluz, cuando se ha publicitado la formación de enfermería en Osuna. Lo que pasa es que íbamos bien hasta que llegó la pandemia y estamos retomando como está pasando en todos lados, claro, con todos los sectores. Entonces, actualmente la educación sanitaria de la enfermera que se encarga, no hay especialistas, desde luego. Es un folleto el que te da el digestivo, prácticamente. De eso se trata, en eso es en lo que estamos trabajando. Me imagino que a nivel médico también darán información, evidentemente, pero es que el tema de educación nosotros, es todo va como en paralelo, ¿no?, al conocimiento, y es verdad que clásicamente, lo hablaba con Carolina antes de entrar, pues como que el seguimiento de la enfermedad celíaca ha sido muy clásico, ¿no?, te diagnosticamos y a los 8, 10, 12 meses pues una analítica a ver qué está mejorando y tal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra sección aquí en Málaga pues estamos intentando cambiar eso y estamos analizando ya a los 4 meses del diagnóstico GIP en heces. Como decía Carolina, nosotros hacemos 2 muestras, una el domingo para cubrir fin de semana y otra el jueves siguiente para cubrir días de semana, ¿no? Que no pase que transgrede con los abuelos y no con los padres y cosas de este tipo, ¿no? Y efectivamente estamos viendo que a los 4 meses un porcentaje altísimo de pacientes están haciendo la dieta mal, ¿no? Porque están habiendo transgresiones. Ellos no tienen la culpa, es una autocrítica porque probablemente necesiten mayor educación por nuestra parte, ¿no? Nosotros a los 4 meses también le estamos haciendo un registro dietético de 3 días para analizar pues eso, macronutrientes, micronutrientes, etcétera, y probablemente el futuro sea pues incorporar equipos de enfermería, dietistas, nutricionistas, ¿no?, en el seguimiento de la enfermedad desde el principio y de forma precoz. Vale, muchas gracias. Es importante, la educación es básica. Es que formas a quien va a llevar el manejo. Sí, es que el seguimiento es lo que ahora, yo estoy todavía en el punto de que no me han visto ni a los 8 meses, llevamos unos meses nada más. Lo que pasa es que yo me gustaría sé que soy una friki de la educación, como ha dicho Víctor, pero es que es fundamental que conciencias al paciente y a la familia, y eso no se hace ni en 3 días, ni lo hace solamente al principio, porque las necesidades van cambiando con el tiempo. Entonces tienes que estar haciendo un seguimiento y trabajando en equipo. Yo, por ejemplo, sé perfectamente el tema de marcadores. Yo me compenetro con el pediatra. El seguimiento que es a los 3 meses, yo a los 3 meses veo al paciente otra vez en la consulta. Sé que antes de que está programado, y ya sé si el paciente me va a llegar o no, porque sé el seguimiento que estoy haciendo. Yo sé si el pediatra me lo va a derivar o no, viendo la actitud
y haciendo el seguimiento que he hecho con ese paciente a través del correo, del teléfono, que ha sido fundamental en el tema de la pandemia. Los resultados se han notado, o sea, el contacto del tú a tú a la hora de educar es fundamental. Yo en estos 2 años, ahora que estamos saliendo un poco de la pandemia, me está llegando más gente para revisar porque no han normalizado clínicas, no han normalizado marcadores serológicos, porque ha sido a través de teléfono y es que evidentemente los resultados no son los mismos. No puedes concienciar a un paciente por teléfono. Claro. O sea, lo puedes hacer, pero bueno, ya te digo yo que estadísticas no tengo, pero estamos retomando el tema y ahora, cosa que no me había pasado en todo este tiempo, puntualmente el pediatra me manda a alguien porque es verdad que el seguimiento de un niño es menos problemático. Pero en estos 2 años hay niños a los que no le he visto la cara y para mí eso es muy penoso, pero es lo que hay. Bueno, y es lo que estamos intentando solucionar, evidentemente. Yo estoy personalmente interesada en formarme, vamos. Pues y abrir y yo que haya gente que quiera venir a formarse. En cada provincia una unidad, claro, que lo suyo. Muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias. Por ahí hay otra pregunta. Yo quería una pregunta para el doctor Martín. En el tema de la frivolización que se está haciendo de la dieta sin gluten por celebridades, deportistas de élite, etc., ¿hasta qué punto no está teniendo también un efecto indirecto positivo, como de visibilización del problema de la dieta, e incluso podría darse el caso de que muchos productos no hubieran salido al mercado nuevos si no hubiera habido esta demanda, entre comillas, que está habiendo, e incluso en algunos casos, aunque se ha visto ahí en uno de los esquemas que desde hace 2 o 3 años, cuando se hace el estudio de fase, la tendencia es para abajo. No sé si dentro de lo caro que es, ¿no? Pero llevamos varios años que la tendencia es cada vez más para abajo. Bueno, eso sería como un efecto indirecto, ¿no? Que de forma indirecta esté a la población celíaca viniéndole bien, pues probablemente. Que esté beneficiando a quien hace la dieta sin gluten de forma injustificada, eso ya es otro tema, ¿no? Hombre, todo lo que sea movimientos como este, asociaciones, que se hable de esto en los políticos, las leyes, que haya movimientos federativos, pues, por supuesto a los celíacos les viene bien, claro. El aumento de los productos sin gluten y el abaratamiento estaría muy bien si tuvieran una calidad nutricional, no digo buena, sino aceptable, que no estamos ni siquiera en ese punto. Entonces, el que haya aumentado la opción de comprar productos sin gluten, yo lo veo un perjuicio bastante grande, porque la gente, en vez de hacer una dieta sin gluten, eliminando la harina de trigo y compensando con otras cosas, haciendo a base de maíz o de arroz y tomando mucha fruta, verdura y carne, lo están solucionando con esos productos sin gluten cada vez más asequibles. Y al final acabará alguien poniéndole freno a eso y mejorando la calidad nutricional, esperemos. Pero yo creo que ahora mismo beneficiar, en el sentido de que si oye más, sí, pero el tema de los productos sin gluten, y ahora hemos visto nosotros en los trabajos nuestros, en publicaciones nuestras, nosotros hemos comprobado que los niños celíacos toman hasta el 50% de las calorías de su dieta, o sea, la mitad, en productos sin gluten, en ultraprocesados. Que eso es una barbaridad. Eso no es la dieta sin gluten que deberían de estar haciendo, ¿no? Es que además es lo que él dice, ven los del SIN, no lleva gluten y comen más de lo que en realidad deberían, no hacer una dieta equilibrada, ya no solamente... O sea, es... Sí, hola, yo soy enfermera también y, bueno, no te veo por pero bueno... Digo, escucho la voz, pero no te veo. Bueno, me voy a poner aquí, para que me vea por lo menos. Es que estás justo detrás de... Sí, por eso que no... que, bueno, yo agradezco, bueno, esa primera jornada, porque la verdad que era necesario. En Málaga nunca se había hecho nada parecido, por lo menos por mi conocimiento. A mí me han diagnosticado hace poco celiaquía, yo no me lo creía. Eso fue un jarrón de agua fría o de hielo, incluso, porque yo no me lo creía, yo decía a mi edad. Pero que sí que es verdad que lo que tú estás diciendo, los productos sin gluten hay que tener mucho cuidado, porque no tiene gluten, pero tiene otras cosas añadidas que son muy malas. Y hay que saber leer una etiqueta. Estoy de acuerdo contigo, la educación tanto al celíaco como a la familia es muy importante. En mi familia ya están todos concienciados, cada vez que vamos o salimos, hacemos cosas, pues intentamos estar todos sin gluten.
A veces la gente se cree que el producto sin gluten, pues, que como que no tiene sabor, que como es más... No estoy de acuerdo. Sí que es verdad que, bueno, a lo mejor pues, la tendencia de Daico es comprar productos más sanos, verdura, como tú dices, ¿no? La dieta mediterránea es buena, lo único bueno, pues ya el pan y esas cosas con las que tiene gluten pues no se puede comer. Y después en cuanto a deporte, yo te diría que yo perdí mucha masa muscular, perdí muchísimos kilos y el deporte ayuda mucho a recuperar masa muscular y a recuperar un poco también, en fin, la forma física. Y sí que es verdad que yo también de menos un poco el psicólogo, con lo que tú dices, porque es verdad que ayudaría mucho. Entonces es un poco esto tiene que ser multidisciplinar como muchas enfermedades crónicas, tiene que ser un equipo multidisciplinar. Aquí se hablaba mucho de niños, ¿no? No se habla mucho de adultos, pero vamos, entiendo de que, claro, porque la enfermedad nuevamente es más se te ha infantil, ¿no? diagnosticado de mayor, yo el paciente más mayor me ha llegado con 80 años. Sí, ¿no? O sea, a ti te ha pasado lo contrario. La verdad que, bueno, sí que es verdad que yo no pensaba que la celiaquía podía ocurrir a cualquier edad. Eso ya está. Aprendió mucho, en esta ponencia aprendió mucho, agradezco mucho a todos los ponentes, la verdad que eso lo agradezco mucho. Bueno, con esto sí se escucha algo. Te quería comentar nada, tu situación es más normal de la que una puede... lo de se me ha caído un jarro de agua fría. Pues, es una situación más que normal. De hecho, de los tres clientes que he comentado de mi gimnasio, un padre, primero diagnosticaron a su hija de celiaquía y luego lo diagnosticaron a él. Y le pasó exactamente lo mismo, perdió una gran cantidad de masa muscular, se apuntó a un gimnasio, empezó a tener una dieta libre de gluten. Tiene una vida más, bueno, si enseño fotos es una bestia, es un animal. El tío está fuertísimo. Pero eso sí, lo de psicólogo a nivel de deporte también es súper interesante porque hay deportistas hiperrutinarios que dicen, venga, pues un maratoniano que se toma su típico plato de macarrones con tal por las noches y ahora se lo quitan y dice, voy a perder capacidad en el deporte. Al final simplemente tienes que cambiar un hidrato de carbono por otro y ya está, pero es cierto que hay un cambio de chip que las primeras veces pues, puede afectar un poquito. Muy bien. ¿Alguna pregunta más queréis? Y si no, pues ya cerramos la mesa, ¿no? Y ya está. Pues muchísimas gracias a los ponentes de nuevo. Gracias.